Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Le damos gracias a Dios por este tiempo, esta oportunidad que nos da de estar en este lugar y bendecimos a Jesús, amén. Le damos gracias a Dios, Señor. Amén, gloria al Señor. Vamos a subir en Mateo, hermanos, en esta noche. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Estuvimos allá y mucha información y de verdad que sí es cansado, pero estamos aquí mientras estaba armando un poco la palabra de Dios. Es hermosa la parte de la palabra. Me estaba el cansancio, se duerme una hora, pero hay algo en mi corazón que no me dejaba dormir y no pudimos, pero estamos aquí. Le damos gracias a Dios porque usted ha venido a escuchar la palabra de Dios. Es un gozo y creo que Dios siempre tiene algo que decirnos. Vamos a la Biblia en esta noche, hermano. Póngase de pie con reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 3 de Mateo en esta noche. Gloria al Señor, aleluya. Le damos la alabanza a Jesús, le hemos adorado, le hemos glorificado, pero también le hemos ofrendado, le hemos dado gloria al Señor. Pero también queremos nosotros, aleluya, al Señor, hablar la palabra de Dios, porque ese es el eje central de lo que es el servicio a nuestro Dios. Amén. Si no es la palabra de Dios, de nada sirve un servicio. Pero si la palabra de nuestra vida puede ser transformada. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a leer uno alternadamente en el versículo 17, nos unimos. Cuando lo tenga, den un amén bien fuerte. Amén. Capítulo 3, versículo 1 al 17. Amén. Amén. Capítulo 3, versículo 1 al 17. Amén. Amén. Dice la Biblia así, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo a los judíos que el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de celo de camello y tenía un cinto de fuego alrededor de sus lomos, y su comida era langosta, pimienta y nueces. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y él bautizaba por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de ir a venderlas? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo no pensé decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya sabéis, la iglesia está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo agua que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su bautizador está en su mano, y limpiará su oreja, y quemará la vaca en el fuego, que nunca se sacará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan de la moneda diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Dios después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Todos juntos, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias en esta noche. Te damos la gloria y la alabanza por este tiempo y esta oportunidad, Señor. Agradecemos por la palabra de Dios, por todo este tiempo que nos estuviste enseñando cosas que, Señor, algunas sí las sabíamos, algunas no, Señor. Es demasiada información, pero estamos aquí para bendecirte, darte la gloria, Señor, en esta noche. Y lo que estés tomando nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos ser ministrados por el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra es la que trae vida, la que edifica, la que exalta, la que consolida, la que construye, la que nos llevará a tu gloria eterna, Dios, en el nombre de Jesús. Señor Padre, me hago un ignorante, glorifica tu nombre, que la vida en cada persona de los que están aquí. Levanta nuestras vidas con pronto ánimo para proclamar tu nombre y dar testimonio a las personas de que tú eres el Hijo de Dios, y que nuestras vidas, Señor, sin hablar tanto, han cambiado, Padre, que ellos puedan ver nuestras acciones por el poder de tu nombre. Señor, te damos gracias, glorifica tu nombre en esta noche, en este lugar, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Tome su lugar, hermano, gloria al Señor.
Y yo he puesto esto un título, el bautismo en su muerte. Tal vez ustedes imaginarán que el bautismo es como el bautismo nuevo que nosotros realizamos, aunque tiene un simbolismo, pero yo quiero hablar del bautismo en su muerte del Señor. Es decir, en Mateo capítulo 3, rápidamente, en aquellos días se vino que Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Amén, dice la Biblia, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista fue un hombre, uno de los últimos de los profetas, y dice la Biblia que mientras él estaba preparando el camino al Señor, él estaba acomodando la carpeta para que el Mesías pudiera empezar su ministerio. Nosotros también somos esas personas que pudiéramos nosotros preparar a las personas para que las personas vengan al conocimiento de la vida eterna en su momento. Nosotros somos como esa carpeta para que las personas puedan llegar a Cristo Jesús. Nosotros somos los mensajeros. La Biblia dice que el profeta tiene unas cualidades especiales, y era que podía consolidar a las personas, tenía que exhortar y tenía que edificar el pueblo de Dios. Pero en ese tiempo, gloria a Dios, dice la Biblia aquí, él dice que se arrepientan, habla de la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es que la persona haga un cambio en su vida personal, puesto que tuvo un encuentro y reconoció que superó sus pecados delante de Dios, y en ese tiempo se bautizaban confesando sus pecados en ese tiempo. Pero dice aquí, dice una parte, va hablando del reino de Dios, es decir, en todo reino hay leyes, hay siempre reglas dentro de un reino. Y la Biblia dice en Daniel capítulo 2, verso 44, vamos rápidamente ahí, Daniel 2:44, para no entrar más allá. Gloria al Señor, amén. Gloria a Jesús. Daniel, el hermano Daniel, el profeta. Dice la Biblia ahí, 2:44, Ezequiel, Daniel, dice: en aquellos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén, gloria a Dios. El reino que estaba anunciando Juan Bautista era un reino, el reino de Dios, en realidad, que nunca será destruido por nadie. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. El reino de Dios, cuando llega una persona, aleluya, gloria al Señor, dice que él levanta a la persona, el reino, y nadie puede destruir la salvación que Dios ha regalado a través de su Hijo. Y Juan Bautista estaba proclamando el reino de Dios, que se arrepintieran, que enderezaran sus sendas, que caminaran conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando una persona se convierte y se arrepiente de sus pecados, una persona cambia, y esa persona no es destruida nada más porque sí. Sabemos que una persona es cristiana y recibe al Señor, la Biblia dice que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de esa persona, y no se va a ir nada más así el Espíritu de Dios. Vamos a llegar a un punto donde una persona que está en el Espíritu de Dios no solamente es hablar en lenguas o solamente decir, bueno, ya estoy salvo. Vamos a hablar acerca del Espíritu y fuego, que tiene que ver donde tú tienes que realmente morir y bautizarse en el bautismo de Jesús, por cuanto Él murió. Y un momento dado dijo Jesús: el bautismo que tú quieres tú quieres ser bautizado, no puede ser, porque Él estaba en ese tiempo. Pero Él hablaba de un reino inconmovible, un reino que no tiene fronteras, un reino que está llegando a todas las gentes, a todas las etnias en este tiempo. Amén, gloria a Jesús, amén. Y dice la Biblia aquí, dice que en ese tiempo estaba el rey Nabucodonosor. Era el rey que en ese tiempo era el que dominaba sobre ese tiempo. Fue realmente el que conquistó todo su tiempo, el mundo no conocido. Pero la Biblia dice que él tuvo una revelación de parte de Dios, y vio una estatua que tiene oro, barro, y empieza a describir la figura, hablando de que no podía entender y se había turbado. Entonces él mandó a traer a los magos para que interpretaran el sueño, pero nadie podía, ni uno de los adivinos. Pero llegó Daniel, parecía mentira que Daniel era cualquier persona, pero él estaba realmente, pudo descifrar el sueño realmente de lo que estaba pasando, que el reino de Dios, cuando llega a una vida, lo que hace es destruir el pecado y hace que una vida nueva se levante en ese momento cuando cree en la palabra de Dios. Amén, gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya el Señor. Vamos a Isaías 40, versículo 3. Isaías. Aleluya. Tengo 50. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Jesucristo. Amén. Isaías 40. Amén. Dice la Biblia ahí, hermano,
¿Alguien puede leerlo con voz fuerte? 43. 43. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Verdad? Dice la Biblia que en ese tiempo ya el rey Ezequías había dejado entrar a algunos paganos, a unos reyes paganos para que dieran todos sus tesoros. Y Dios le dice al profeta Isaías, ve y dile que por cuanto a él dejó ver todo lo que tenía, dice, tomarán y serán cautivos y irán a ordenar a todo mi pueblo, por cuanto tú abriste el tesoro para enseñar todo lo que estaba en la casa de Dios. Pero la Biblia dice que Dios siempre consuela a su pueblo, siempre trae una palabra de consuelo. La gente, el mundo necesita una palabra de consuelo, una palabra de libertad, de salvación, de fe, de esperanza. Y la Biblia dice, le empieza a decir en el versículo 1, para que pueda entender ahorita, consolados, pueblo mío, dice Jehová nuestro Dios. ¿A quién está hablando? Israel. Hablar del corazón de Jerusalén. Decirle a voces de su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado y que doble recibió de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pero el Señor dice que había recibido doble, porque cuando una persona es salva y esa persona muere para el pecado y resucita en Cristo Jesús, esa persona entonces tiene doble retribución. Ahora ya tiene que es perdonada. Esta es la retribución. La segunda que es salvada. ¿Por qué? Porque había un juicio, hay un juicio decretado de parte de Dios, porque la ira de Dios está sobre el pecador todos los días. Entonces, dice aquí, le dice, vos de enderezar, preparar el camino a Jehová, enderezar la calzada en la soledad de nuestro Dios. Yo estaba hablando de la palabra calzada, y la palabra calzada, los romanos usaban en esos tiempos, calzada eran como unas vías de tren. Esa es una calzada en el tiempo de Dios, y ellos hacían calzadas en ciertas áreas para llegar a sus enemigos y derrotarlos. Ellos tenían estrategias, pero hacían calzadas para poder atacar al enemigo por un extremo de una manera más súbita y más rápida. Ellos hacían calzadas, en otras palabras, hacían como carreteras o caminos para poder tener ahí, llegar pronto y acabar con el enemigo. Dice aquí la palabra de Dios, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Nosotros cuando llegamos a la salvación y morimos para el pecado, nos estamos preparando, ¿para qué? ¿Para qué? Para encontrarnos con Jehová. Nos estamos preparando. Si una persona no se prepara, no va a saber, como nos preguntaron hoy, ¿verdad? Nos dijeron una cosa, a ver, ¿qué es un mensaje expositivo o una predicación expositiva? Y empezaron a hablar de un exégesis, empezaron a hablar de temas temáticos y todo eso. Pues en el cambio, ¿qué? Si nosotros no nos preparamos, no nos discipulamos, no aprendemos, nosotros no vamos a poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén, gloria al Señor. Y yo quiero pensar que Juan el Bautista era una persona preparada, una persona que sabe lo que estaba haciendo. Era una persona que Dios la estaba guiando, la estaba enseñando. Dios estaba hablando con él porque era uno de los profetas. En aquel tiempo es posible que Juan no tenía maestro, pero Dios comunicaba lo que quería comunicar a través de él. Y la palabra fuerte es el mensajero. Es decir, el mensajero es el ministro que está ahí, el líder que está ahí es un mensajero para que tú aprendas, para que tú te capacites. Es el mensajero que Dios tiene para que tú recibas la instrucción y de qué manera puedes preparar el camino del Señor cuando Él venga a levantar a su pueblo en esta tierra. Amén, gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Dice la última parte, dice que ellos cuando también hacían las calzadas, ellos las hacían, dice, de rocas. Las calzadas eran de piedra. Sólidas, dice. Los romanos para poder enfrentar a sus enemigos, ellos hacían calzadas pero de piedra, pero piedras sólidas, dice. Entonces, entre más sólidas mejor. ¿Por qué? Porque el enemigo no podía llegar hacia ellos. No podía. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos de las calzadas de rocas. Nosotros también, hermanos, cuando nosotros estamos profundizándonos en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo Jesús, ¿saben qué pasa? Nuestra vida entonces tiene una protección que el enemigo no puede dañar o no puede lastimarnos por cuanto estamos en la roca en Cristo Jesús. Amén, gloria a Jesús. Eso tiene que ver, hermano, con la edificación que tú tienes. Eso tiene que ver con la lectura de la Biblia que tú tienes. Eso tiene que ver con la perseverancia y la fidelidad que tú tienes en tu hogar, en donde tú oras ahí, o te reúnes con los grupos de células, donde tú estás proclamando el Evangelio, estás llenándote de la palabra de Dios, y tú estás cada día edificándote en la roca de Dios para poder ver a la persona. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Preparar el camino es quitar los obstáculos y extendernos como una alfombra roca para llegar al Señor. Hay muchos obstáculos a veces que nos detienen.
para nosotros acercarnos a Dios. A veces el trabajo, a veces el tiempo, a veces tantas cosas que hoy en día existen y a veces son obstáculos. Él dice, enderecen, enderecen. Si no nos enderezamos, la Biblia dice que los torcidos se enderecen. Siga leyendo, todo vaya a estar alzado, bájese todo monte y collado. Los torcidos se enderecen y los ásperos se allanen. Porque cuando nosotros venimos al Evangelio y nos arrepentimos por la fe, ¿cómo estamos? Ásperos. ¿Ah? Le decimos esto, ay, no me entiendes, eres un exagerado, hermano Gaspar, ¿verdad? A veces, es que no me entiende, dice, ¿por qué? Él quiere que yo venga a la oración, que yo esté aquí, que yo, no es cierto esto, ¿verdad? Pero sí, ¿por qué? Porque a veces se bájese todo monte y collado, todo lo que se tiene que ser allanado. La vida del cristiano, cuando llega el Evangelio, es una persona que llega al Señor y el Dios empieza a formarla, a animarla, porque es como una piedra rústica que no la puedes agarrar porque te lastimas, tiene un montón de pullas ahí, para que me entienda. Entonces, eso es lo que pasa, y aquí está diciendo el versículo, todo vaya a estar alzado, bájese todo monte y collado, entonces se enderece. Dios quiere enderezarnos. Yo no creo en una persona que no se enderece. Yo no creo en los cristianos que dicen que son cristianos y no se enderezan. Porque si tú llegaste al Evangelio y lo fuiste solo por la fe, tú tienes que empezar a enderezar las cosas, tu tiempo, tu carácter, empieza a dejar que Dios te enderece. Dios quiere eso. Y entonces cuando tú estás dejando en la palabra de Dios, tu vida empieza a entrar en un bautismo en la muerte del pecado, en la muerte del yo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa algo en la vida en la vida tuya personal. Lo que pasa es que dice, se manifestará la gloria de Jehová. ¿No queremos eso nosotros? Amén. Que se manifieste la gloria de Jehová, ¿no? Amén. Porque no queremos que se manifieste la gloria de los hombres, por la gloria de los hombres ya la podemos ver algunas cosas, pero eso no es tan importante. Pero la gloria de Jehová es el Evangelio que tú recibiste por la fe. Esa es la gloria de Pablo, debe ser la gloria tuya. La gloria mía debe ser, aleluya, el Evangelio de la fe. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya, y toda carne júntate y lo verás, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Todo el mundo lo va a ver, hermano. Toda gente va a saber. Ellos saben que tú eres cristiano. Y a veces vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde nosotros decimos, ay, parece que no, y nos desanimamos. Decía el devocional del hermano, era el maestro de madurez espiritual que a mí me dio. Él está en esa iglesia ministrando. Yo ni sabía, apenas me di cuenta el día viernes que llegamos, el sábado más bien, porque él estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa con yo decía, bueno, él decía, a veces son tiempos difíciles que no vemos resultados, pero Dios es fiel en su palabra que Él va a hacer la obra que ha empezado en cada uno de nosotros. En el lugar que estamos, dice, sean pocos, sean muchos. No le interesa la calidad de las personas, le interesa la fidelidad. Y empezó a hablar de Jeremías, que nadie se le salvó en 40 años. Y habló de Noé, que también nadie se lo, excepto su familia. Entonces nosotros tenemos que saber algo muy importante, hermano, es que Dios quiere que nosotros podamos pasar un desierto. Y le pasó a un rey que no murió, en vez de consultar, no murió para su qué, no murió para su ego, no murió para él. No quiso bautizarse en el bautismo de Jesús en su muerte por la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Dice, el desierto es una ilustración de pruebas de sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir, hermano? ¿Tú sabías que Juan el Bautista sufrió, hermano? Sufrió la cárcel. ¿Sí o no? Lo metieron a la cárcel, lo metió Herodes. ¿Y después qué pasó? Lo decapitaron, ¿verdad? Entonces, de verdad, que a lo mejor estaba desesperado. Y él decía cuando dijo, ¿sabe? Él tenía discípulos, sabía, y él tenía tenía unos discípulos que eran fieles con él, lo seguían. Exactamente. Entonces, pero no tenía miedo, Dios estaba con él entonces. Eso es, y estaba en un desierto y se desesperaba y decía, oye, ¿será que ese es el Mesías que está esperando? En su desesperación, estamos en la casa, me imagino al profeta. A veces tú vas a pasar a circunstancias semejantes, no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. ¿Verdad que no? Mira, vamos a ver a un rey, que ese rey era de Israel, era el hijo de Roboam, hijo de Acab, perdón, o Josías. Y vamos a 1 Reyes capítulo 1, mira lo que pasa ahí. 1 Reyes, ¿gloria al Señor? Pues sí.
¿Sí? Capítulo 1. A ver, no, Segunda de Reyes, hermano. Segundo, ¿ven? Segunda de Reyes. Capítulo 1, versículo 9. Primero o segunda. Segunda de Reyes, perdón. Sí. Dice, luego envió a él un capitán de 50 con 50, cual subió donde estaba aquí, que él estaba sentado sobre la cumbre del monte, o perdón, el versículo 8, perdón, el 7, para que pueda entender bien. Entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón? Hablando de Elías, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías se cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió un mensajero, en el versículo 2 del capítulo 1, para que podamos llegar al 9. Entonces, y les dijo, y consultad a Baal-zebub, Dios de Cron, si él es sanar de esta mi enfermedad. Era el rey de Israel, Ocosías. Dice la Biblia que casi siguió los mismos pasos que su padre, mas sin en cambio Israel, ¿cómo estaba? Estaba en un tiempo difícil, mas sin en cambio, porque el rey que estaba ahí dirigiendo, en vez de ir a consultar a Dios, ¿qué hizo? ¿Fue a consultar a quién? A Beelzebú, ¿verdad? O era un dios pagano en aquel tiempo y se le daba ese nombre, aunque un día le dicen Beelzebú a Satanás, que bueno, es alguien que está participando en tantas manifestaciones de demonios y divinidades demoníacas supuestamente, o ángeles demoníacos. Pero dice, por tanto, Dios Jehová, del hecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Elías se fue. Y se ve y dile, no hay Dios en Israel que vaya a consultar a Beelzebú. 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, y volveos al rey, y os envió a decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Beelzebú, Dios de Cron. Por tanto, en el hecho en que está, no te levantarás, de cierto morirá. Entonces se les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste? Y os dijo tales palabras. Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces le dijo, es Elías Tisbita. Y dice la Biblia que lo mandaron a traer a Elías. Tenía una peculiaridad, Elías con fuego tiza. También vestía de una manera muy rústica. O sea, de esa manera se vestían en aquel tiempo. Era su tiempo de ellos, mas sin en cambio, una de las cosas que podemos ver aquí es que ese rey que era de Israel y que se supone que él debería creer en Dios como una persona entregada a Dios, porque cada rey que Dios ponía de una manera era Dios con él, era el que él amaba a Dios y le honraba a Dios. ¿Y sabes qué? Él tuvo vino un tiempo que se cayó, se reventó, dice ahí, y le dijo, en vez de ir a Dios, él fue y consultó a un Dios pagano. A veces así somos nosotros. Cuando nos pasa una enfermedad, nos caemos o tenemos un accidente, en vez de ir a acudir a Dios, en vez de decirle al Señor que Dios haga una obra en nosotros, vamos y consultamos a los gatos y pandillas. ¿Ah? ¿Sí o no? A veces pasa eso. Hay cosas que podemos hacer, pero aquí hablaba de la fe. Una de las cosas que tiene que saber el discípulo es debe de creer a un momento difícil. Eso obstaculiza la fe del creyente y no puede ver la obra de Dios. Eso obstaculiza, muchas cosas obstaculizan para que él pueda ver el resultado de Dios. Le voy a contar algo rápido. Yo no iba a ir el día viernes a esa convención que nos invitaron, porque el día jueves yo me sentía muy mal, sentía morir. Y decía, me siento, el día trabajemos a las 3:30, salimos regularmente, pero dijeron que hasta las 5 de la tarde, vinimos hasta las 5 de la tarde, me sentía muy mal. Yo dije, bueno, no voy a ir ni a la convención, ni al trabajo el día viernes, dije yo. Ni modo, le dije a mi esposa. Pero fuimos la célula ahí, con Alfredo ahí, estuvimos ahí. Y algo en mi corazón dice, levántate, o sea, vete y proclama la palabra. O sea, nosotros estamos enseñando algo, principios de fe, principios de perseverancia, de fidelidad. Y como tal, yo tenía que morir a lo que yo pensaba que me iba a restablecer. Pero dije, de modo, voy a ir así, con calentura y con gripa. Anduve con flu todo el día jueves. Pero mientras llevaba la palabra, yo estaba dando la palabra, algo estaba pasando.
Yo estaba levantando mi cuerpo, comí ahí, me fui a la casa, mi esposa me puso un poco de vaporú, le puse vaporú y hazme algo normal, le digo, no, si Dios quiere, pues no voy a ir, le digo, no tengo, no estoy comprometido con los hombres, estoy unido con Dios. Más bien, en cambio, le dije al Señor esta noche, porque pues, yo no pensé que me fuera a levantar, le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Si no quieres que vaya, está bien, yo me quedo tranquilo, no pasa nada, ¿verdad? Me levanté al otro día y me levanté bien. Normalmente, la persona cuando se enferma de calentura, de gripe o de fiebre, no se levanta rápidamente al otro día. ¿Por qué? Porque de alguna manera, normalmente, sí está, pero tu cuerpo no está en la capacidad. Y al otro día me levanté. Pero le dije a Dios que Él quería quitarme eso, que me estableciera mi cuerpo. No era tanto por la soledad de mi esposa, aunque me sostuvo por todo, pero era Dios. Porque todo, yo uso a los doctores, las medicinas para que glorificar su nombre, y no es tanto eso, es Dios. A veces hay gente que se toma la medicina y no le hace la medicina. ¿Sí o no es cierto? Y me tomé un poco de medicina y me hizo bien. Hay gente que se me tomó la medicina y no me hizo nada. ¿Sí o no? A veces pasa eso. ¿Por qué? Porque Dios obra de muchas maneras. ¿Y sabe qué? Al otro día me sentía bien, fui a trabajar y cuando terminó el día ya sentía hasta calor porque andaba con un suéter y una playera de manga larga y cuando regresé me sentía mejor y mi esposa me dio algo de comer y dije, bueno, voy a ir, me siento bien. Dios, hermano, a veces nos da las cosas y a veces nosotros, cuando no obedecemos a Dios, hay muerte. El rey, hermano, no pudo consultar a Dios. Mira lo que dice el versículo 16. El mismo capítulo 1, 16, ¿qué dice ahí? Pónelo, por favor. 1:16. Sí. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Beelzebub, Dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho que estás, sino que de cierto morirás. La mitad del versículo 27 que dice, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Eso es, hermano. Muchas de las veces, hermano, este rey no se levantó, porque en vez de consultar la palabra de Dios, consulta otras cosas. Y así a veces pasa. Nosotros en vez de consultar a Dios o su palabra, consultamos otras cosas. Hay gente que puede estar hablando, como escuchamos a mucha gente ahí, pero si no consultamos a lo que Dios dice en su palabra, no vamos a saber. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación difícil. Lo cierto es que a veces tiene que pasar eso. Es posible que Dios estaba probando a este rey, ¿me entiendes? Y quería bautizarlo en su muerte, que él muriera para su incredulidad, para su idolatría, que tenía en su corazón de alguna manera, porque su mismo padre también terminó mal, desobedeciendo, deshonrando a Dios. Amén, gloria al Señor. Amén. Y es un factor muy importante, porque si nosotros no adoramos a Dios, no guardamos sus mandamientos, entonces, y somos como dicen, no, ahora Dios está ajeno delante de mí. A veces un Dios se levanta en nuestra vida y no lo vemos, pero el mandamiento se nos tendrá, Dios está ajeno delante de mí, y a veces somos nosotros algo antes que Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no tiene otro segundo o otro igual a Él, no existe, dice la Biblia. Amén, gloria al Señor. Amén. Mateo capítulo 20, verso 22, aleluya, vaya Mateo. Gloria a Dios. Este rey murió, hermano. Murió mal, porque él no consultó a la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor, y por eso la gente se muere espiritualmente. ¿Sabes por qué? Y acude a otras cosas. En vez de pasar la prueba, dice la Biblia que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, ¿no? ¿Verdad? Amén. Como el fuego prueba al oro, a ver si es oro. A ver si de verdad es o no es. Mateo 20, 22, 28, ¿qué dice ahí? Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, en mi vaso beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero es sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a que aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron, sí, siga. estos se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo,
naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La madre, entonces la madre de los hijos de Dios se le acercó, oye, que mi hijo se sienta a tu derecha, el otro a la izquierda, dijo. Y Jesús estaba hablando, ¿sabes qué? Ahorita tú no vas a poder hacer las cosas que debes de hacer. No puedes, tú estás pidiendo lo que no sabes, porque yo estoy aquí y yo voy a morir primero para que tú puedas, ¿qué? De verdad cambiar, para que tú puedas negarte, para que tú puedas morir para el pecado, pero después vas a ser bautizado con el bautismo, ¿qué? En su muerte. Poder pedir también para después. Sí, ¿por qué? Porque estás muriendo al pecado, ¿no? Entonces, y la ley dice que Dios no fue un pecador, aunque Dios, en su misericordia, tiene un plan, y cuando el pecador, Dios lo hace reconocer, porque tiene un plan. En el caso de Ciro, que dice la Biblia que era un mundano, Dios le habló, y él fue alguien que lo usó Dios en su tiempo. Era un extranjero, más en el cambio del plan de Dios salvarlo. Pero aquí Jesús está diciendo, no sabes lo que puedes, no puedes beber del vaso que yo voy a tomar ahorita. Pero después tú vas a poder tomar del vaso que yo voy a tomar. Quiero decir, yo voy a morir por tus pecados, ¿sí? Y te vas a bautizar en tu muerte. Y después tú te vas a bautizar en mi muerte. Cuando tú mueras para el pecado, para la carne y para ti, entonces el bautismo se va a dar. No solamente el bautismo en agua, eso está bien, porque es algo parte de la Biblia, el que quiere jugar a vosotros será salvo, pero también habla del bautismo en fuego, y el bautismo en fuego tiene que ver con la prueba que puede llegar en un momento a las personas, o a los creyentes, a los verdaderos creyentes que han creído. Y es en este momento donde la persona es bautizada. ¿Por qué? Porque él está pasando la prueba del fuego. El Espíritu Santo fuego dijo el fuego bautista, ¿no? Quiere decir que Dios va ¿a qué? A purificarte con esa parte. Entonces cuando tú recibes esta parte y dices, ay, yo por ahí no voy a hacer. Bueno, algunas cosas que ya sé, ¿verdad? Que Dios me ha pasado a mí. Y a veces a nosotros nos quiere pasar un poquito y nosotros no queremos ser bautizados en esta prueba de fuego, en su muerte. No queremos morir, sino que nosotros decimos, no, es el diablo. Si no le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al hermano, si no le echamos la culpa al pastor, al líder, o qué sé yo, pero Dios quiere tratar a la persona y quiere purificarla a fin de que ser bautizado, como dijo Jesús, en su muerte. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios siempre, hermano, tiene un plan, no lo va a cambiar. No sé qué molde tiene contigo. Él tiene un mío conmigo, pero él tiene un molde para cada uno de nosotros. Tú, aunque quieras moverte para allá y para acá, no vas a poder, porque Dios tiene un molde de bautizarte en su muerte a través de la prueba de fuego que dice la Biblia. Amén. Entonces, hermano, dice Pablo, en Tesalónica, hermano, del capítulo 1, vaya a Tesalónica rápidamente, se me están acabando los minutos. Tesalónico, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, capítulo 1. Hay algo importante que tiene que saber. Uno, versículo 2. Ya lo que dice aquí. Pablo pone de ejemplo a los tesalónicos, hermanos. Quiere decir que los tesalónicos eran personas, hermanos, que seguían las pisadas de lo que le enseñó Pablo. Mira lo que dice. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Yo hago gracias a Dios por ustedes en mis oraciones. Y es lo que hacemos nosotros, damos gracias a Dios porque ustedes están aquí. Se acordaron sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza. Dice, la constancia, dice. Y es donde nosotros no queremos morir, en este bautismo, ¿me entiendes? Porque la constancia, ahí es donde nosotros, algunos se le atora la cadena, ¿verdad? Dicen, no, que la cadena está toda mojosa, no le echa grasa, no le echa aceite y se le atora. Pero dice aquí, la constancia en la esperanza de nosotros, porque conocemos, hermanos amados Dios, vuestra elección. Dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros por palabras solamente, sino también en el poder. En el poder de hacerla, ¿en el poder qué? ¿El poder qué? El poder de Dios que puede cambiar por el evangelio a la gente, en el Espíritu Santo. Y en plena septiembre, ¿cómo? Bien sabéis, pues fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Vosotros viste ser imitadores, vosotros en el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación,
con gozo del Espíritu Santo y fuego. Ahí le faltó. No dice fuego, pero es el Espíritu Santo, donde una persona, Dios la salva, la pone del Espíritu. Esas personas pasan gran tribulación, en medio de gran tribulación, que dijeron los tesalónicos, la palabra de Dios, a través del ministerio de Pablo, que Dios había puesto el Evangelio en Pablo. Es decir, en esa manera que Dios, fíjate cómo era la situación ahí. Yo imagino que ellos tenían la palabra y se bautizaron a la muerte escondida. Ellos estaban bautizados en su muerte. ¿Por qué? Porque ellos estaban muriendo por el pecado, en medio de gran tribulación. A ver, ¿a cuántos de ustedes que se han bautizado estaban en el caso de los tesalónicos? ¿Verdad? Pero en el tiempo de los tesalónicos, cuidado, y Pablo alaba la fe de ellos. ¿Cómo es que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación? Hay gente que no recibe la palabra. Yo me acuerdo cuando estábamos caminando un poco allá en nuestra iglesia, que no teníamos trabajo. Y yo llegaba al Señor, llegué con $10 en la bolsa, y no tenía trabajo, no tenía nada. Pero yo empecé a hacer mis manos, a adorar a Dios, y dije, Señor, tú vas a proveer. Y yo empecé a adorar a Dios, la alabanza, yo entré en el tono del Espíritu de Dios. Empecé a adorar a Dios, exaltar a Dios, no importando la situación, porque yo sabía que Dios iba a proveer. Y cuando acaba el servicio, digo, hermano, hay un trabajo. Y hermano, empezaron a llegar. Estaban atribulados, pero yo tenía que recibir la palabra de Dios. Y a veces nosotros cuando no queremos recibir la palabra porque estamos atribulados a veces por cosas muy pequeñas y a veces no tienen nada que ver con el Evangelio. ¿Sí o no? Amén. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, hermanos, dice aquí, de esta manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que le han creído. Fíjate que ellos eran ejemplos para esos hermanos. Los de Acaya, los de Macedonia. Porque partiendo de vosotros antes ha sido divulgada la palabra del Señor. Dice, fíjate, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice. Su fe de ustedes se está difundiendo en todo el territorio tesalónico. ¿Cuál importante que una persona muere para su propio beneficio solamente y lleva la palabra de Dios? ¿Sabes qué pasa? Dice la Biblia que en todo lugar la fe de ellos se extendía, de tal manera que Pablo no tiene que decirles tanto a ellos, sino que la gente decía, ellos están proclamando la fe del Evangelio que han recibido, porque han muerto al pecado. Ahora son siervos de justicia, son siervos del Evangelio para proclamar el nombre de Jesús. Y cuando tú predicas el Evangelio, están muriendo los que están bautizando, porque en la palabra de Dios, el agua es la palabra de Dios. Y cuando tú llevas el Evangelio, te estás bautizando con la palabra de Dios, porque están muriendo para ti realmente, y estás proclamando el nombre de Jesús para dar vida a otros que no son salvos. Pero ellos mismos cuentan en nosotros, de la manera que nos recibiste, y como os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo verdadero, dice. Ellos mismos cuentan en nosotros cómo recibiste el Evangelio, y cómo te convertiste de los ídolos a qué? Al Dios verdadero. ¿Te acuerdas que tú eras antes idólatra? Gloria a Dios, porque yo nunca fui idólatra, hermano. Mi madre me enseñó solamente que había un Dios, pero en ese tiempo, gloria a Dios, porque yo pude alcanzar eso. A la gloria de un idólatra. Como algunos cuentan que antes de su conversión eran unos idólatras y le ponían su velador al santo niño de Atóptica y no sé qué tanto más, a la Virgen de Juquila y todo ese rollo, ¿no? Pero mira, cuando ellos no eran idólatras, hermano. Los fieles difuntos, ¿me entiendes? Mira, hermano, ellos eran idólatras, ¿sí? Y el Papa los muere. Gracias, no se pega, ¿viste? Ni tan fieles, porque ya están mal. Los tesalónicos eran personas ¿qué? Idólatras, se convirtieron al Dios vivo, hermano. ¿Sabes quién es un idólatra? Un idólatra es aquel, es un ególatra que piensa en él. ¿Te acuerdas que el hermano estaba predicando en una ocasión que primero yo, después el último, yo soy el primero? Hay gente que le gusta decir que es cristiano, hay gente que le gusta decir yo soy evangélico y yo soy el otro de aquello, yo tengo una iglesia y voy a llegar, pero eso de que dé testimonio de su fe y que la gente diga, que la divulguen, que den testimonio, nada, ¿sí o no? Porque no están muriendo en el bautismo de Jesús, porque no creen que Jesucristo con su muerte puede quitar el pecado y ¿qué? Y puede cambiar sus vidas para dar testimonio de que ellos ya no son del pecado, son de Cristo Jesús. Amén, con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo, vamos a leer, y espera, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira. Y mientras usted sabía, hermano, pero le digo,
4, es capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al versículo 10. ¿Te acuerdas que cuando se le gritó a los fariseos, le dijo, generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Mira lo que dice, y esperaba a los cielos a su Hijo, el cual entró de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. ¿Qué está diciendo? Que un día Dios va a juzgar. ¿A quién? Al mundo con justicia, lo que leyó el hermano hace rato en el Salmo. ¿Verdad que sí? Dice que Dios juzgará a cada persona. ¿Por qué? Por el Evangelio, por la palabra de Dios. Amén, ¿verdad, Señor? Aleluya. Quiere decir que ellos estaban esperando al Señor. ¿Verdad? Hay unos que se burlan de la venida del Señor y de la ira de Dios que un día va a caer sobre este mundo. Están tan enamorados de esta tierra que dicen, ay, pues prefiero conservar más lo de la tierra que lo eterno. Pero no saben que lo eterno es lo primero que lo terrenal. Amén. No, no quiero servir. A veces, como dice el hermano, todos somos servidores. A veces parece algo, lo tomamos a nada, pero cada cosa que tú haces, cada cosa que nosotros hacemos o que estamos haciendo para Dios es tan importante. Para Dios, pero sobre todo, también debe ser para nosotros, ¿verdad? Porque no estamos haciendo las cosas para Él se interesa, pero nosotros más porque tenemos que Él nos ha salvado progresivo. Romanos capítulo 5, versículo 9, mira lo que dice. Romanos, rápidamente, se me están metiendo los kilos, hermano. Sí, ¿cuánto tiempo tengo, hermano? 40. Oh, pues mucho más estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. 5:9. Estoy ahora parafraseando. Fue el Bautista dijo claramente, ok, el Juan el Bautista dijo, ¿saben qué? Ustedes se están bautizando porque veían que otros se bautizaban, pero ustedes no estaban haciéndolo como debería de ser. Dicen que no eran honestos en sus corazones. ¿Entiendes? Porque no eran salvos. Porque dice que en ese tiempo se bautizaban confesando sus pecados y eran salvos. Pero Juan Bautista tenía discernimiento, tenía entendimiento y revelación de parte de Dios. Le dijo, generación de Dios, ¿quién es de la ira venidera? Ustedes no están salvados, ¿quién es el Señor? Ustedes se bautizaron porque, nada más bautizarnos para que vean que también nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, pero no era cierto. Y la Biblia dice, pues mucho más, estando justificados en su sangre, por eso seremos salvos de la ira. Quiere decir que cuando una persona es salva, se arrepiente de sus pecados realmente, es salva, es lavada con la sangre de Cristo y de la ira que será derramada en aquel gran día. Seremos justificados. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justificación. Romanos 5:1 mismo dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha justificado en su sangre. Porque la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos justificó, nos lavó, nos quitó el pecado. ¿Cómo pasa eso? Bueno, es algo sobrenatural que pasa en el interior de la persona. ¿No? Como la fe es algo que no se ve, la convicción de lo que se espera, es la fe que trajo salvación a través del sacrificio de Jesús, cuando creímos y vimos a la cruz del Calvario. Amén, gloria al Señor. Amén. Hechos capítulo 26, rápidamente. Hechos 26. Hechos capítulo 26. 26. Hechos. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló por toda confianza. A ver, 26, 19, hermano. O 26, 19. Al 23, ¿qué dice? 26, 19, Bueno, oh rey de Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sí. sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo ocurrido el siglo de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonios pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Pablo no fue rebelde a la visión, hermano. Esa es la visión que tiene que tener usted. Es la visión que tenemos nosotros. Predicar el evangelio a toda criatura. Dice que no fue rebelde. ¿Por qué? Cuando una persona es salva, se arrepiente de su pecado, no es rebelde, hermano, a la visión del evangelio. ¿Comprende? No se rebela contra el evangelio. Entonces dice que dentro de sí, ¿sabes qué?
yo he estado en Damasco y en toda la tierra y que anunciaba el arrepentimiento, que se convirtieron de las obras que sean dignas, que de verdad ustedes se arrepintieron, pues. Él le decía, de verdad arrepienten. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? En Judea, Samaria, Jerusalén, toda esta parte. Él estaba observando ahí, y a esa gente mismo Pablo fue y le dijo, ¿sabes qué? Que sus obras, su hecho de arrepentirse sea verdadero. ¿Sí o no es cierto? Entonces, Pablo fue una persona que proclamó el Evangelio. Dice que daba testimonio. La pregunta es, ¿usted da testimonio? Tiene que dar testimonio de Dios, del Evangelio. ¿Cómo? Sus hechos, sus palabras, sus acciones hablan más que decir soy cristiano. Este es un católico, yo trabajando con él. Yo trabajo con un católico y estoy ahí. Yo no le hablo del Evangelio, pero me dice, oiga, llevé un Nuevo Testamento y me dice, este es nuevo, ¿verdad? Es una nueva versión, me dice. Y digo, no, es nuevo, el Nuevo Testamento. Pero lo vio como está moradito y de colores así, el Nuevo Testamento que tengo ahí. Y dice, ¿y en qué libro va? Así como que me quiere preguntar, es precisamente, no sé, Salvador o hondureño, no sé. Pero me dice, ¿y en qué libro va? Así como me va. No sé, si es hondureño o Salvador, pero me dice, ¿en qué libro va? Yo le digo, estoy leyendo Corinto, le digo, lo que pasa es que hay mucha inmoralidad en esa iglesia. Y me dice, no, sí, cierto, hay muchas, dice, como el mundo. Le digo, sí, pues, le digo, y empezamos me trata de platicar. En una ocasión le estaba hablando a un joven y le estaba diciendo acerca de que él tenía poder para hacer muchas cosas. Dice, tú puedes ser tú lo que tú creas, eso tú eres. Lo que tú hagas, tú eso. Y empezó a decirle como con lo que hoy en día decretas eso, y hágale, ahí está. A ver cuántas has hecho que eres sano y no estás sanado. A uno le dice, no, que tú vas a prosperar y que te vas a estar en Cuba y Dios te va a usar grandemente y todo eso, decretando cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y vamos a ver que efectivamente, cuando Dios dice algo, ¡pum!, pasa. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia, no yo. Pablo, hermano, no fue rebelde a la misión, sino que fue una persona que testificó de lo que los profetas habían dicho y habló lo que el Mesías iba a pasar, iba a ser ¿qué? Encarcelado, y lo que habló Isaías, que dijo que tenían que preparar ¿qué? El camino y enderezar la senda. Vamos rápidamente entonces, rápido, porque el tiempo se nos agota. En 11:26 de Hechos, 11:26, rápidamente. Hechos 11, 16, 17. 16. Le concedió también el mismo don que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. A ver, 11, 16, 17, Hechos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pidiese estorbar a Dios? 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí nada más. Dios, hermano, dio arrepentimiento para vida. Hechos capítulo 11, versículo 16 al 18. Entonces, hermano, dice la Biblia que, dice Dios, cuando él estaba dando el sermón, bueno, él había visto eso ya pasado, en el capítulo 10, verso 44, mientras Pedro estaba desertando, el Espíritu cayó sobre cada uno de los que estaban creyendo. Y decir que empezaron a glorificar otras lenguas. Pero, dice la Biblia que en ese tiempo, Pedro, que estaba ahí, en realidad, estaba en un tiempo, Jerusalén estaba en tribulación en tantas cosas, y dice la Biblia que se acordó lo dicho por el Señor, lo que dijo el Bautista, que derramaría ¿qué? Su Espíritu Santo en agua y fuego. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona llena del Espíritu Santo, te voy a decir algo, Dios te llena del Espíritu de las lenguas. El propósito de Dios no solamente de las lenguas. El propósito de Dios es que tengas que realmente, el poder de Dios para que pase la gran tribulación. Y lo que hace Dios aquí con estos creyentes, estas personas que derraman su espíritu, Dios abrió su corazón y Dios lo preparó de esta manera que hablaron otras lenguas, pero no solo eso, sino que también estaban enfrentando la tribulación en medio de Jerusalén. Por eso Dios lo ha rellenado y ha sido estas personas. Pues una persona es solamente las lenguas. No solamente es eso, ¿es para qué? Para purificarlo. Para que él pueda ¿qué?
pasar la tribulación y bautizarse en la muerte de Jesús, para que pueda negarse, para que pueda soportar la prueba, la situación que va a venir, va a necesitar el poder, la fortaleza del Espíritu de Dios, porque Dios va a purificar su fe en la tribulación o en la situación que va a llegar en ese momento. Este tiempo no era fácil. Pedro estaba ahí y estaba hablando a la iglesia en Jerusalén. Estaba en Jerusalén, Jerusalén estaba cerrada, los romanos estaban encima de los judíos. Más en cambio, ¿qué? El Espíritu de Dios se derramó sobre los gentiles. Ni siquiera habían descendido al agua. Pero este bautismo se adjudica, de alguna manera, que era el mismo bautismo que estaba hablando Juan Bautista, de espíritu y fuego. Es decir, que Dios quiere purificar a usted. ¿Me entiende? Lo quiere purificar a través de ¿qué? De pruebas, de tribulaciones. Ese es el fuego que está hablando Juan el Bautista. Cuando una persona dice, bueno, yo te puedo decir, yo lo leo, a veces Dios ha querido hablar cosas. Pero no es el propósito de Dios tanto eso. El propósito de Dios es que la persona pueda ser fortalecida en el Señor. Por eso dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga ¿qué? El Espíritu sobre vosotros, y se me seréis testigos en Samaria, Judea, hasta la última tierra. El poder para poder hacer la obra de Dios. El poder para poder demostrar al mundo que Cristo puede cambiarme, puede transformarme y puede fortalecerme en un momento difícil, porque Dios está en mi vida. Pero si no es solamente hablar de eso, entonces él decía, ¿soy un estorbo yo? O sea, ¿por qué? Porque Pedro tenía un problema. Entrar para un judío en una casa de un extranjero era un problema, era como se contaminara. ¿Te acuerdas lo que pasó con Cornelio? ¿Verdad que sí? Que dijo, no puedo entrar a la casa de él porque él pensaba que se contaminaba. ¿Y qué dijo Jesucristo acerca de la contaminación? No contamina lo que entra, sino lo que entra y sale de la boca del hombre. Eso es lo que dice ¿quién? Jesucristo lo dijo. Entonces, lo que entra y sale de la boca de Jesucristo. Pero Pedro tenía un cascarón o tenía un molde de esos viejos. No tenían aceite. Lo tenía lo tenía bien mojoso. Y se dice, no, es que él es extranjero, ¿cómo me voy a juntar con él? No, la salvación vino para toda la gente. Y dice, ¿quién soy yo para estorbar? Yo vi, dice, como estaba el Espíritu cayó sobre él. Por la palabra de Dios. Creyeron al Evangelio y Dios se derramó. Entonces que los de la circuncisión dijeron, estaban atónicos fuera de sí. ¿Qué pasó con ellos? También los gentiles son salvos. La salvación vino a Israel. Así en cambio, los de Israel desecharon al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Sobre los gentiles, los que no son extranjeros, los que no son de Israel, los judíos, estaba derramando el Espíritu de Dios. Amén, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y dice, oye, le he conocido el modón. Sí, ¿el don qué? Cuando tú eres salvo, tú tienes al Espíritu Santo. A lo mejor no hablas lenguas, pero tienes el Espíritu de Dios. Cuando Dios te la manifestación de lenguas, las lenguas son para los incrédulos, pero otra cosa más. ¿El fuego es para qué? Para que puedas pasar ¿qué? La situación, las circunstancias, porque estás lleno de fe. Estás creyendo en la palabra de Dios. Y eres una persona que está bautizándote en la palabra de Dios, porque tú te dices, Señor, tú eres. Y su hijo dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero yo vencí al mundo. Y la Biblia dice, fuera el Señor, en Pedro, vaya a Pedro rápidamente, segundo de Pedro 4:12 rápidamente, para poder afirmar esto rápido. Mientras yo estaba viendo esta palabra, vino rápido a mi mente. Segunda de Pedro, capítulo 4:12, primera de Pedro. Y él habla a los cristianos que padecen. Esta es la prueba de fuego. El Espíritu Santo que está hablando Pedro. No hay capítulo 4 en segunda. Primera de Pedro 4:12, ¿qué dice, hermano? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Siga, hasta el 16. Si nos gozamos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y sois superados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pues si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Eso es, hermano. Es decir, en esta tierra vamos a sufrir. Y en este tiempo, hermano, nadie le dice a un hermano, le gusta sufrir por causa del Evangelio. Nadie te predica un Evangelio suave.
Pero el que tiene el Espíritu de Dios y que lo ha llenado el Espíritu de Dios, va a llegar a enfermarse, puede pasar tribulaciones, puede pasar tiempos difíciles, pero él sabe que Dios en su momento va a ¿qué? A restaurar, le va a ayudar, lo va a levantar. Y Pedro le dice esto porque estaba la cosa tremenda. Y en el capítulo 5 habla de que el diablo andaba con los gente, pero él está haciendo porque a veces no sorprendas cuando venga la prueba de fuego. O sea, está diciendo de la prueba que Dios va a purificarte. Te dio el Espíritu Santo, pero te va a pasar por el fuego para que tú puedas, ¿qué? Puedas crecer. Porque si no hay eso, no vas a crecer. Y todo el tiempo tú vas a querer, como dicen allá, vas a querer el pepe. Pero Dios quiere darte carne, solo carne, hermano Alan. Eso es lo que Dios quiere darte, carne. ¿Para qué? Para que cuando venga el tiempo de la prueba, Dios va a ¿qué? Va a ayudarte, va a fortalecerte, va a estar contigo. Y dice la Biblia aquí, dice, vas a glorificar a Dios, no te vas a avergonzar, no vas a dejar a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Hace rato mientras llegamos del evento, yo desde el tiempo ya no quería pan porque comimos como dos años de chicken filet allá y digo, ay, no quiero pan, mi estómago no quería pan. Y le digo, no más leche, eso comí leche en la mañana y yo quería carne, o sea, cuando quería tortilla con carne, a veces nada más haciendo tortilla, le dije al hermano José Luis. Y me sentí un poco atribulado porque me sentía mal y a veces no quería comer nada y yo, vámonos ya mejor. Y el hermano llegó a hoy un tibón de carne y de volada lo cocinó, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Son carne de los carnales. Pero los carnales, y nos lo comimos, es decir, y es lo mismo, hermano, cuando alguien está comiendo la comida sólida que habla Pablo, o lo que habla Pedro, viene la prueba del fuego y él no se agüita. ¿Sabes por qué? Porque Dios está ahí y lo está fortaleciendo en la prueba. Dice, van a venir porque lo que estaba pasando es que en esta carta última, bueno, en segunda de Pedro, sí, él ya está para ser crucificado realmente, Pedro, y lo crucifican de cabeza. Según los escritores, según la historia, se presume que Pedro, su esposa, lo agarran a Pedro y dicen, ¿sabes qué? A ver, dice, quédate aquí, dijeron ellos, bueno, los romanos, ¿no? Quiero que veas cómo va a morir tu esposa. Así le dijeron. Quiero que mires cómo vamos a matar a tu esposa, para que veas cómo. Y los romanos eran sangrientos. No creas que eran con cosas. Eran sanguinarios, eran hombres bárbaros que no tenían misericordia. Y si quiero que escuche. No cierres los ojos, le dijeron a Pedro. Quiero que tú veas cómo muere tu esposa. Y la mujer de Pedro le dijo, ¿sabes qué? No lo niegues, le decía. Lee el fondo histórico y vas a encontrar lo que dijo tu esposa de Pedro. No lo niegues. Por algo los romanos conquistaron la tierra. Por eso él dice, no sorprenda cuando del fuego de prueba que es unido como si alguna cosa extraña. Dice, ¿por qué? Porque para ellos era extraño que ellos le pusieran a hacer daño, le quitaran sus propiedades, los encarcelaban, los mataban, los expulsaban, desde su tierra los despojaban. Mas sin en cambio él dice esta parte. ¿Por qué? Porque todo es que tarde que temprano, a veces algunos los tachaban de homicidas, de ladrones, de malhechores, y no lo eran. Y hay algunos también por meterse en lo que no era. A veces por meterse en cualquier cosa lo agarraban y lo crucificaban. Hermano, Romanos capítulo 4. Tengo 4 minutos. Estoy corriendo sobre la escritura. 4, 6, 6. Capítulo 4, versículo 16, 17. Rápidamente, hermano. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, me he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que llama las cosas como no son? Dios. Ahora, ¿te acuerdas por qué de Abraham? Porque Juan lo que le dijo, el Señor puede levantar
hijos de Abraham en estas piedras, dice, ¿no? Puede levantar hijos de estas piedras como si fueran hijos de Abraham. Él puede hacer eso, dice. Y te acuerdas que en Juan 8:34 los judíos adjudicaban y decían que eran algunos habían creído en él, pero le dijo, no fuimos esclavos de nadie. ¿Te acuerdas que le dijeron? Eran unos mentirosos, habían sido esclavos. Mas sin en cambio, aquí está diciendo, sí, entonces es por fe para que sea por gracia, es decir, cuando tú tienes en Cristo Jesús la gracia de Dios, la fe, eres salvo, sí, estoy culminando, Dios te da la gracia, hermano, para poder hacerlo. Se la dio Juan el Bautista que enfrentó a Herodes y llenó su pecado y murió. Se la dio a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios, es la gracia de Dios, para poder glorificar el nombre del Señor y así terminar la carrera en victoria. Es Dios. El Dios es el que llama las cosas, hermano. Como si fuera. Sí, Dios es el que llama, este es mi hijo, este no es mi hijo. Él es el que dice, yo voy a hacer algo de él y esto yo no lo voy a hacer. Porque Dios es soberano y Él está sobre las cosas de esta tierra, sobre el hombre, sobre todas las cosas. Isaías, voy a terminar y culminar en Isaías, capítulo del Señor 11. Dice la Biblia que después de esto, el hacha está puesto en los árboles y todos los frutos se dejan del fuego. Es diciendo que el árbol malo, no todo el que me diga Señor es el reino de los cielos, sino que es la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero también dice la Biblia que 11, capítulo verso 2, nada más. Dice la Biblia que después Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que él se le ponía y dice, no deja ahora para que hagamos justicia. Por eso cuando alguien se arrepiente, hermano, de sus pecados, hace justicia. La justicia de Dios se satisface por cuanto él reconoció y se apartó del pecado y entregó su vida al Señor. Amén. Pero dice la Biblia que después hubo una voz en los cielos y que vio el Espíritu de Dios que descendió sobre Jesús, que reposaba sobre él. ¿Quién? El Espíritu Santo. En Isaías dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, otra vez. Espíritu de conocimiento. De conocimiento y de temor de Jehová. Hermano, si tú tienes esto, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú te bautizas en la muerte de Jesús, tú puedes tener todo eso. El Espíritu de Dios reposó sobre Jesús, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, está sobre ti cuando tú has creído y te has arrepentido de tus pecados realmente. Entonces, ¿sabes qué? Vas a tener consejo de Dios, vas a tener ¿qué más? ¿El Espíritu qué? De inteligencia, de sabiduría y sobre todo del temor de Jehová. Termino resueltamente en el Salmo 2, versículo 7, dice, léalo por favor nada más, y dice, ¿qué dice? 2.7. 2.7. Dios se complace. Publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sí. Dios decretó, hermano, es el que decreta Dios. El que engendra a los hijos de Dios es Dios. Él es el único que puede engendrar en ti las cosas que tú no tienes. Él es el que hace las cosas que no son como si fueran. Él es la persona que el Espíritu, ¿cuántos no quieren que el Espíritu repose sobre nosotros? Yo le pido a Dios sabiduría todos los días. Amén. Yo le pido a Dios el Espíritu de Dios en mi vida, porque si el Espíritu de Dios no está en mi vida, de nada sirve. Así es, amén. La pregunta es, ¿estás muriéndote en el bautismo de Jesús? Para poder tener el Espíritu, esta capacidad que tiene el Espíritu de Dios, hermano, necesitas morirte, bautizarse en la muerte de Jesús, negándote, llevando la cruz del Calvario. Amén. Téngase para acá, vamos a orar al frente, vamos a orar. Queremos orar. Vamos a orar aquí adelante, vénganse todos. You can everybody pray, Alan. Señor, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Dios, tú puedes hacer las cosas, Señor, en nosotros. Señor, es tu Espíritu que hace la obra en los corazones, en las vidas. Señor, sé que tú has dado el Espíritu de sabiduría, Señor, el Espíritu de, aleluya, de inteligencia, Dios, aleluya, de conocimiento. Vamos a poder entender la palabra de Dios. Y tú vas a decir, Señor, yo te he engendrado. Dios quiere engendrar, tú engendras hijos, Dios, para tu gloria, para tu alabanza. Aleluya, a través del arrepentimiento, a través de la justificación,
a través del Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, a través de la tribulación, pues tu palabra dice que, aleluya, eres tú, Señor, el que hace nacer de nuevo a cada persona. Eres tú el que levantas al caído menesteroso, Dios mío. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo. Pido que tu palabra traiga fruto y no arrepentimiento, y que tu palabra, Señor, aleluya, Padre, pueda tener efecto en nuestros corazones, Señor. Y tú derramar el espíritu de sabiduría, de conocimiento en la palabra de Dios para poder hacer la obra que tú nos has encomendado, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Cristo. Toca nuestros corazones y levántanos, Señor, en el nombre de Cristo. Aleluya, Señor, para tu gloria y tu honra en esta noche. Dios mío, te doy gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Levántanos para glorificar tu nombre en el nombre de Jesús. Padre.